Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al aula de filosofía. Hemos estado una temporadita sin hacer estas sesiones, sobre todo porque he estado un mes más relajadito en Twitch, pero hemos vuelto muy fuerte, hemos vuelto muy duro y vamos a estar cada semanita viendo un tema de filosofía, algún concepto, algún autor. Hoy lo que tenemos para deleitarnos es la filosofía de Nietzsche, particularmente el concepto de la voluntad de poder, a partir de este texto, un par de capitulitos, de El itinerario intelectual de Nietzsche. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Nietzsche tal cual lo explica Sánchez Meca y, evidentemente, yo por mi parte voy a añadir alguna observación más. Voy a hacer un tránsito muy rápido entre las primeras ideas y los primeros acercamientos de Nietzsche a la filosofía y sobre todo a la filología, que va a ser principalmente su pasión, y ya después la idea de la voluntad de poder, que pertenece a su última época. Va a servirnos bastante este primer acercamiento al Nietzsche joven, sobre todo por Schopenhauer. Tenemos que tener en cuenta que en la época en la que estamos hablando, que es segunda mitad del siglo XIX, estamos en un momento en el que la cultura alemana no tenía una unidad clara. Y desde el ámbito intelectual, y esto va a ser importante para la forma en la que se educa Nietzsche, se está intentando hacer una transición hacia una construcción de la cultura alemana. Nietzsche va a tener una concepción muy particular, muy peculiar, de lo que es la construcción de la cultura, o lo que sería el concepto de Bildung. Nietzsche va a entender toda la actividad, toda su tarea como filósofo y como filólogo, como una forma de acercarse a una concepción de la vida y de nuestra circunstancia en el mundo. No va a ser solamente un objetivo erudito. Y esto, vamos a ver más adelante, que forma parte del propio concepto de la voluntad de poder. Sin esto no se puede entender la voluntad de poder. Esto Nietzsche lo tiene claro desde sus primeros años. Nietzsche, el acercamiento que tiene a la filología es como algo vivo. Es como algo que tiene que ayudarnos a comprender el devenir del mundo y de las cosas y de cómo conocemos el mundo y cómo nos desarrollamos y de cómo conseguimos una autoformación, una autoeducación, una educación de uno mismo, que tiene que ir más allá de esa búsqueda platónica y cristiana, etcétera, de el absoluto, de el ser más allá del mundo, etcétera. No, él va a centrarse en lo que es las condiciones, lo que son las condiciones de la vida, el estudio más científico, racional del mundo en que vivimos, y en eso, por ejemplo, toma como modelo a Demócrito. También va a tomar como modelo intelectual, como una especie de filósofo educador, a Schopenhauer. Schopenhauer va a ser un modelo, pero no va a ser un modelo para Nietzsche por los contenidos, sino por esa actitud intelectual que tiene Schopenhauer. Esto es muy interesante porque habitualmente vinculamos el concepto de voluntad de poder con la voluntad de vivir de Schopenhauer. Hay algunos vínculos, porque evidentemente incluso en Zaratustra aparece el vínculo entre el concepto de voluntad de vivir y el de voluntad de poder, pero parece ser que el origen de la idea de Nietzsche no es Schopenhauer, ¿vale? Va a haber un contraste ahí entre voluntad de vivir y voluntad de poder, pero la influencia principal de Nietzsche en cuanto al contenido no es Schopenhauer. Era muy reticente a Schopenhauer en cuanto a su doctrina. Interesante separar eso, porque vamos a ver que el concepto de voluntad en Nietzsche no tiene nada que ver con el concepto de voluntad de Schopenhauer. Dicho esto, voy a hacer un pequeño salto ya al concepto de voluntad de poder y vamos a ver tres conceptos básicos, tres nociones básicas que maneja Nietzsche y que definen muy bien o están en la base del concepto de la voluntad de poder, y que son nociones que Nietzsche va desarrollando a lo largo de su vida, no surgen en su etapa de madurez sin más. Uno de ellos es la discusión con la concepción determinista del mundo, y aquí va a entrar la física newtoniana, va a entrar el darwinismo. Después hay otra noción muy importante y que de hecho que es una de las que me gustaría retomar en otro momento, en relación con la ética, que es su concepción, la concepción que desarrolla Nietzsche del sujeto
o de la distinción entre lo subjetivo y lo objetivo como un constructo de la imaginación. En tercer lugar, voy a tener en cuenta también el rechazo a la búsqueda de un ser absoluto o un ser en abstracto. ¿De acuerdo? Para Nietzsche, lo que va a ser la búsqueda filosófica no es la de un ser con mayúscula, sino la de las características vitales, el estudio de la realidad vital en la cual nos movemos y que nos condiciona, y de esas relaciones vitales que mantenemos. ¿Qué es la voluntad de poder? ¿O cómo definiríamos la voluntad de poder? Primero, tengo que tener en claro que es un concepto bastante tardío del pensamiento de Nietzsche. Aparece en el Zaratustra, aparece en los fragmentos póstumos, puede tener alguna relación con conceptos anteriores, pero Sánchez Meca hace referencia a una influencia principal del concepto de la voluntad de poder de Nietzsche, que sería la idea de sentimiento de poder de Claire Elizabeth, condesa de Remusat, que tiene una obra que son sus memorias, publicadas en 1880. Parece ser que son el origen o el punto clave que utiliza Nietzsche para el desarrollo de esa voluntad de poder en el sentido de una lucha, de un enfrentamiento, no de un bienestar. Es una percepción de que hay enfrentamiento. Bueno, incluso si nos vamos al Crepúsculo de los ídolos, lo que no me mata me hace más fuerte tiene que ver con esta noción. Tiene que ver con esta idea de el enfrentamiento, del poder, del sobreponerse, de esa salud, de esa fortaleza personal, como el resultado de sobreponerse a situaciones difíciles. Parece ser, dice Sánchez Meca, que no utiliza la idea de voluntad de poder como una tesis ontológica, sino como una hipótesis de trabajo. Utiliza esta idea, Federico, de el enfrentamiento, de el querer imponerse y querer sobreponerse a las dificultades que nos circundan como una hipótesis de trabajo para discutir determinadas ideas y para ahondar en el desarrollo de las condiciones vitales. ¿Y discutir con quién? Federico va a discutir con quien estaba en esa época aportando una teoría nueva sobre la vida y el devenir de la vida, la teoría darwinista, y ya en ese momento ya los darwinistas. Federico va a discutir con los darwinistas y va a proponer, mediante esta idea de voluntad de poder, una reinterpretación del devenir vital, no ya como adaptación, sino a partir de la idea de la voluntad individual y del desarrollo de las relaciones de poder. Es esa relación entre mandar y obedecer, esa tensión de poderes que determina cómo se ordena el mundo, cómo se ordena la vida, las sociedades, ya no solamente humanas, bien el resto de relaciones vitales que suceden en el mundo, y como consecuencia, en el caso de la vida humana, cómo la cultura determina el desarrollo de los individuos y la concepción del mundo en el que vivimos. Por tanto, hay una diferencia entre esa selección, esa adaptación darwinista que depende de relaciones causa-efecto y esta voluntad de poder que depende de relaciones intencionales y que depende de cómo se dirimen las disputas vitales. ¿Qué sucede con este concepto en contraste con el de voluntad de vivir, de Schopenhauer? Que no tiene nada que ver. Porque cuando Schopenhauer considera el concepto de la voluntad de vivir, está hablando de un abstracto, está hablando del mundo y de una fuerza que está en la naturaleza homogéneamente, que es el querer vivir. Pero cuando Nietzsche habla de esto, no se refiere a una fuerza general, no se refiere a una voluntad de poder como una especie de ordenamiento absoluto que rige cómo sucede el devenir de los acontecimientos de... No. Nietzsche, Federico, nos está hablando de la voluntad individual, de el querer de cada uno dependiendo de sus condiciones vitales. Una cuestión muy importante es que estas relaciones no solamente son individuales, sino que tienen que ver también con todo el desarrollo histórico y tienen que ver con cómo culturalmente se van gestando un orden en cada momento histórico y cómo ese orden alcanza un máximo de esplendor en el cual cierta ideología o cierta
cierto ordenamiento político-social se acaba identificando con algo absoluto. Que de hecho podríamos identificarlo también con Dios. La idea de Dios, de la creación de Dios o de la destrucción de Dios, es decir, de la muerte de Dios, se puede interpretar como el devenir, la generación y la degeneración de órdenes sociales y políticos, ideológicos, que llegan a su culmen y que, después de un tiempo, por otros devenires de la voluntad de poder, acaban decayendo. El segundo concepto que he comentado que iba a ser fundamental o que iba a ser clave para ir desarrollando la idea de la voluntad de poder, para ir explicándola, es la gestación o la creación de los sujetos. Como ya he mencionado antes, para Nietzsche, la idea del sujeto proviene de la imaginación. Es un constructo que creamos para diferenciar el yo del mundo. No es una condición ontológica. ¿Y esto qué implica? En el caso de la voluntad de poder, primero, la gestación del sujeto, la creación del sujeto, está condicionada por voluntades y por desarrollos, digamos, de la voluntad de poder. Los sujetos se van a definir también en función de esas relaciones de poder, pero además, las relaciones ya constituidas, el ordenamiento social político ya constituido, los dioses ya creados, van a repercutir en la interpretación que hacemos del yo, en la interpretación que hacemos del sujeto frente al mundo. Entonces, la pregunta de qué soy yo frente al mundo, de cómo me defino subjetivamente, va a estar condicionada por el resultado histórico de esa voluntad de poder. Esa voluntad de poder está encarnada, es decir, se refiere a los cuerpos de los seres vivos, como entidad física que tiene unas características vitales, el desear cosas y el relacionarse con otros de forma que establecemos conexiones y vínculos de poder. Esa condición encarnada, corporal, hace que el cuerpo, en Nietzsche, ya no sea, como es en la física newtoniana, una concreción de materia con relaciones físicas cuantificables, sino que dentro del propio cuerpo aparece la voluntad, la intencionalidad, como un añadido vital que va a determinar cómo se desarrolla el cuerpo. No ya por relaciones físicas puramente, sino también por relaciones de la voluntad de poder. Nietzsche está jugando con este concepto que recordemos que originalmente pues parece ser que es simplemente un concepto hipotético. En esta etapa de su pensamiento ya madura y en esta hipótesis de trabajo pues va proponiendo esta reinterpretación de la vida, no solamente desde un punto de vista puramente biológico, puramente físico, puramente adaptativo, sino también desde un punto de vista de la intencionalidad y de las relaciones de poder que se establecen entre los seres. Voluntad de poder, sí, porque quieren imponerse unos a otros. Contraste con la voluntad de vivir, que quieren vivir. Y los de voluntad de poder, que quieren imponerse. Y es la fuerza y llegar a ser superior y el superhombre. No, mira, aquí hay una filosofía de la ciencia que es muy potente y es muy interesante.